este corazón que nunca pudo imaginar la magnitud de su bondad. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú conmigo estás. ¿Y cómo podré dudar si el Señor es mi esperanza? Si sé que su autoridad y su poder no tiene igual. Escondido en él estoy, sustentado por su fuerza. Escondido en él estoy, no temeré prueba o tribulación, porque yo sé que su poder me sostendrá. Escondido en él estoy, sustentado por su fuerza. Escondido en él estoy, no temeré prueba o tribulación, porque yo sé que su poder me sostendrá. Escondido en él estoy, sustentado por su fuerza. Escondido en él estoy, no temeré prueba o tribulación, porque yo sé que su poder me sostendrá. Escondido en él. Muy buenos días, muy buenos días, amados. Dios le bendiga esta mañana. Dios le bendiga. Dios bendiga grandemente su vida en este nuevo día que, aleluya, en este nuevo día que comenzamos. Gracias al Señor, gracias a su bondad y su misericordia. Saludamos a todos los hermanos que están conectados en esta mañana, a nuestra hermana Magdalena Sáez, Manuel Cárdenas, nuestro pastor Arnoldo Cáceres Muñoz, Joselito Carrasco, mi hermana Angélica Ortiz, y así a todos los santos del Señor que se dan el tiempo por la mañana de perder un poco sueño para acercarse en oración a nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermana, estaremos orando por usted, para que Dios actúe en su vida. ¿Verdad? Haznos ministros genuinos de un nuevo pacto, del pacto eterno, desde la región del Biobío. Un cariño enorme por ese lugar donde están nuestras raíces paternas, pero también un amor grande para este lugar de Santiago, donde nacimos. Hermanos amados, qué maravilloso es que Dios nos conceda una vez más el privilegio de poder estar delante de su presencia con mucha reverencia, con mucho temor, con mucha humildad, analizando la situación de nuestra vida. Hemos transitado por el libro de Gálatas hasta el capítulo 5, viendo fruto del Espíritu versus la obra de la carne.
y creo que hemos sacado mucho provecho en cuanto al conocimiento de Dios que nos otorga cada día. Analizamos casi todos lo que habla del fruto del Espíritu. Podríamos estar un año completo estudiando este libro, esta carta, más que nada esta carta del Espíritu Santo por medio de el apóstol Pablo a la iglesia. Amén. Porque muchas veces es lo que dice Pablo y quizás muchos le quedarán en la mente, esto lo dijo Pablo, no lo dijo Dios. No, el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a escribirle esto a la iglesia. Y el verso 22 del capítulo 5 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto? No hay una medida para el amor, no hay una medida, hermanos, para el gozo, no hay una medida para la paz, no hay una medida para la paciencia, no hay una medida, no hay una ley contra estas cosas. Pero sí hay una ley contra la obra de la carne. Sí, las obras de la carne están restringidas por una ley, pero el fruto del Espíritu jamás, hermanos amados, ha estado restringido por ley alguna. Yo debo amar sin contemplación, hermanos, sin límites. Mi gozo debe ser permanente. Ahora, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y como lo he dicho repetitivamente, el Espíritu Santo yo no lo voy a buscar a la casa de oración. Al Espíritu Santo, hermanos, yo no lo voy a buscar a ese lugar donde nos congregamos para, hermanos, para adoctrinarnos, para dar alabanzas a nuestro Dios, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y ese es quizás un equívoco que la iglesia hoy día tiene. Y tal vez en eso hemos errado, en educar, hermano, a la iglesia, al pueblo de Dios, como lo hizo Israel, porque cuando Israel se reunía en el tabernáculo, ellos pensaban que Dios estaba ahí. Aún el pensamiento de David de encerrar a Dios en un lugar de 4 paredes no fue el que Dios quería. Él se había propuesto hacerle casa a Dios, porque él moraba en una casa artesonada y el arca de Dios moraba en tienda. Aunque el profeta le dijo, haz lo que te viniera a tu mano porque Dios está contigo, el error del profeta Natán fue corregido por Dios durante la noche al decirle que no, que David no edificaría casa a él, sino a su hijo. Y esto no se está refiriendo a Salomón netamente, sino que se está refiriendo a Cristo, porque la casa, dice el Espíritu Santo, que somos nosotros. Hermano, nosotros somos la casa de Dios y Dios no se hace sentir ahí en su lecho. Dios se hace sentir aquí en esta hora. Dios se hace sentir en todo lugar y en todo tiempo, a toda hora, en todo minuto. Por eso es que Dios le dice a los griegos que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado, como que si Él necesitase algo de nosotros. Hermanos, quizás hemos distorsionado el pensamiento, hemos cerrado. Pensamos que ahí el día domingo con toda la sala carta, y eso es más, hermano, es mucho más que eso. Y por eso Pablo dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los deseos de la carne, las pasiones que envuelven, Señor, muchas veces nuestra vida. Por eso que es importante conocer la Escritura, conocer, hermanos amados, la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Porque muchas veces nosotros nos hacemos un evangelio a nuestra manera.
Ahora mire lo que dice el Señor. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El catolicismo romano nos enseñó que vamos a misa el día domingo y ahí está Dios. No, no. La presencia de Dios lo llena todo. La presencia de Dios, hermanos amados, está en todo lugar. Por eso Pablo dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Sabe? Cuando entran otras ideas foráneas en la mente de los creyentes, esto provoca inmediatamente, ¿qué cosa? Una división, provoca pleito, provoca contienda, provoca esto que aflore, hermanos, la obra de la carne, pretendiendo hacer adormecer al fruto del Espíritu. Por eso que Pablo en el libro de Efesios dice, despiértate tú que duermes, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. ¿Quiénes son los muertos? El mundo, el pensamiento mundano, el pensamiento foráneo que muchas veces entra a la iglesia, la teoría humana, que nada, hermano, coincide con lo de Cristo. Que es ser lleno del Espíritu Santo. Cristo, Cristo. Ahí tiene alguien, si quiere saber quién fue lleno del Espíritu Santo, Cristo, donde moraban todo el fruto del Espíritu. Y es como lo hemos ido analizando. Hermano, dice, si alguno, Dios bendiga a nuestra amiga Sara Beltrán, a nuestra hermana Carmen Varas, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cómo procede de ir a la iglesia cuando hay pecado? ¿Cómo actúa la iglesia para, hermanos, para restaurar, para juzgar una situación? ¿Cómo actúa la iglesia espiritual, hermanos amados, cuando sucede dentro de sí estas cosas? Pablo aconseja en el Espíritu de Dios que podamos restaurarle con espíritu de mansedumbre, que también es fruto del Espíritu. Pero una cosa, considerándote a ti mismo, o sea que tú también seas tentado. A veces, cuando alguien cae en el pecado, actuamos como jueces y a veces nuestro dictamen viene a ser peor que el de Dios, porque no queremos perdonar. Nos hacemos jueces. Si bien es cierto, Dios dice que debemos juzgar, porque el espiritual todo lo juzga, pero con un justo juicio. En nosotros no está el juicio de condenación, pero sí nosotros somos juiciosos en el sentido de saber lo bueno y lo malo y de entender qué debemos hacer en caso de, por ejemplo, Adán no tuvo juicio cuando pecó. Quedó nublado su entendimiento. ¿Por qué? Porque él se escondió. Y Dios lo llena todo. Y cuando Dios lo llama, se esconde. Y Dios le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán dijo, tuve miedo, porque oí tu voz y me escondí. Y estaba desnudo. Y el Señor le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Acaso comiste? Y aquí viene la actitud humana. La mujer que me diste, Señor. Ella me dio. La actitud del hombre de no, hermano, reconocer su responsabilidad. De no reconocerse falto. De esconder su pecado y atribuírselo a otro. Humana, carnal. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo.
amor, porque en él, porque el que se cree ser algo, escuche, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hoy día vemos con mucho estupor y con mucha tristeza pastores que se hacen llamar apóstoles, pastores que se han engrandecido, que se hacen llamar ellos mismos. Sí, porque un grupo le dice, oiga, usted tiene esto sin consultar la escritura. El llamamiento es de Dios, iglesia, no de los hombres. La iglesia es un organismo espiritual, no es una organización. Es un organismo espiritual dirigido por una cabeza, que es Cristo. Yo no puedo hacerme llamar pastor si no lo soy, si no fui llamado por Dios. Porque ciertamente el ministerio tiene que darse a conocer, tiene que haber frutos como pastor. Por eso que Pablo escribe los requisitos de un pastor. Hoy día, con mucho respeto, digo, cualquiera se hace llamar pastor. Cualquiera se erige como un gobernante. Y lo más malo de esto, que estos hombres entran con una mentalidad tan terrenal que piensan que son los dueños de la iglesia y se enseñorean de las almas. Jesús fustigó esto a los fariseos, dice, que recorrían el mar y la tierra para hacer un prosélito y lo hacían 2 veces más hijos del infierno. Por eso que nadie tenga más alto concepto del que Dios tiene. Yo debo preguntarle a Dios cuál es su concepto con respecto a mí, para poder, hermano, caminar en esta tierra mientras dure la existencia de mi vida. Así que cada uno, dice, someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto a sí mismo, no y no en otro. Yo no soy mejor que otro. Yo no soy más que mi pastor que está ahí en audiencia. No soy más que usted, hermana o hermano. No. Tengo muy claro el concepto que la escritura me da con respecto a mí. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Con esto, hermanos amados, debemos acordarnos, como dice Pablo, de nuestros pastores, de aquellos que nos instruyeron, de aquellos que se desvelaron por enseñarnos, para cumplir los propósitos de Dios. Porque a veces somos mal agradecidos. Haga partícipe, amén. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y a veces esto nosotros nos aplicamos al otro. Pero ¿cómo estoy sembrando yo? En todo sentido, en todo sentido. A veces lo aplicamos al pecado, a veces lo aplicamos a lo monetario, en todo sentido. Hermano, este texto es para el contexto general de nuestra vida. Todo lo que el hombre sembrare, hermanos amados, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué cosa? Corrupción. Más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Ven? Es un contexto general. Luego dice, no nos cansemos pues de hacer bien, dice la versión 60. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Qué es hacer bien? Día a día nosotros tenemos que tener una lectura diaria de la Escritura, una oración constante para que Dios, a través de su Santo Espíritu, hermanos amados, vaya renovando nuestra mente, vaya dándonos entendimiento, vaya colocando en nosotros sabiduría, vaya colocando en nosotros inteligencia para servirle, para hacer su voluntad. Servir a Dios con alegría, con regocijo, con inteligencia. A Dios se le sirve con inteligencia, pero esta inteligencia no es la inteligencia o la astucia humana,
la inteligencia que viene del cielo a través de su Santo Espíritu. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Así que, pero no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Primero, mi hermano, el más cercano. Porque la familia verdadera no es la de la sangre. La familia verdadera es la de la sangre de Cristo, no de la sangre terrenal. Usted es mi hermano, mi hermana. ¿Mm? Y por sobre todas las cosas yo debo, hermanos amados, preferirlo a usted, primeramente. Hay hermanos que hacen misericordia con gente que no es de la iglesia, que no es su hermano. Bien, bien. Pero yo debo hacer primeramente misericordia con los míos. Amén. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que queréis agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para que no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme en la cruz, pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermano, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Concluimos en esto, hermanos amados, ya que el tiempo ha corrido bastante, concluyendo esta carta. Las ideologías foráneas de querer guardar cosas que ya no nos competen a este pacto, como decía mi pastor Joselito ahí, del pacto eterno, porque hay dos pactos, el pacto que hizo con Israel y el pacto que hizo con la iglesia, con su pueblo, los amados, que no están en este pacto, no hay por qué hacerla. El circuncidarse y guardar toda la ley de Moisés no nos compete a nosotros, porque la ley de los sacrificios, la ley de los rituales, está clavada en la cruz, porque usted no lo sabía. Sí, no necesito circuncidarme, no necesito guardar los rituales. Cuando Cristo conversó con la mujer samaritana, y la mujer confundida por la religión, entre la pugna que había entre los samaritanos, que habían hecho su propia religión, y los judíos, que decían tener la verdad, y aún teniendo la verdad, no querían traspasar esa verdad a los samaritanos porque no los trataban, ni siquiera a los gentiles. Se encerraron en su creencia. Jesús le dijo que Dios buscaba, que el Padre buscaba verdaderos adoradores, que le adorasen en espíritu y en verdad. ¿Necesitamos el Espíritu Santo? Sí. Pues. ¿Necesitamos la verdad? Sí. La palabra. La palabra. No podemos, hermanos amados. No podemos sacar la palabra de nuestros púlpitos. No lo podemos. Jesús dijo, el que cree en mí como dice las Escrituras, no como quiera creer. Por eso es que Jesús le dijo, créeme, mujer. La hora viene y ahora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y adorar en espíritu y en verdad. Hermanos amados adoradores, no es que en un culto nos volvamos locos saltando y gritando. Dios no necesita que le hagamos barra. No, estamos equivocados en la adoración. Debe ser una adoración del espíritu, como a Dios le gusta que le adoren. Primeramente,
primeramente con nuestra vida, con nuestro comportamiento. Concluyo con esto. Cuando trajeron las ofrendas, Caín y Abel, ¿sabe lo que hizo Dios? Los miró a ellos primero. Miró a Caín y miró su ofrenda. Miró a Abel y miró la ofrenda. Cuando usted y yo adoramos o traemos una adoración como ofrenda, cuando nos humillamos en oración, primeramente Dios nos mira a nosotros y después mira nuestras peticiones. A veces en nuestra oración pedimos perdón, pero nosotros no queremos perdonar. Que Dios nos bendiga, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo llegaremos si no hubiésemos desmayado. Necesitamos a Dios más que nunca. Lo que sucedió en la antigüedad, como decía con respecto a nosotros, entre el altar y la entrada, lloren, lloren los sacerdotes. Debemos partir nosotros con un arrepentimiento profundo, con un arrepentimiento, hermano del alma. Que Dios nos ayude, hermanos amados, a no colocar cosas terrenales dentro de la adoración a nuestro Dios. Paz de Cristo para todos ustedes. Que Dios les bendiga. Mañana, si Dios quiere, comenzamos con las cartas del apóstol Pedro. Paz del Señor. No se olvide de orar. No se olvide de leer la Escritura. No se olvide de hacer la voluntad de Dios cada día. Bendiciones. Jesús le bendiga hoy y siempre. ¿Qué tiene tu espíritu? Que cuando me tocas me haces temblar. Y que es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar. Y es que soy tan pequeño que al tu tocarme siento que voy a desmayar. Es que sé que a tu presencia no hay aquí en la tierra con que